3 de mayo de 2025. Lo que ocurrió anoche en el plató de Viernes no fue simplemente una entrevista más en televisión. Fue una de esas entregas que se quedan grabadas en la memoria de quienes la ven. No solo por lo que se dijo, sino por cómo se dijo. Por el silencio tenso entre cada respuesta, por la mirada contenida de los tertulianos, por el ambiente que poco a poco se iba cargando de palabras que pesaban más de lo habitual. La noche comenzó con sorpresa. Ana María Aldón apareció directamente en plató desde el primer minuto, rompiendo por completo con el guión habitual del programa. Todos los que siguen este tipo de formatos saben que lo normal es reservar los platós para más adelante, después de haber emitido una entrevista grabada, más controlada, más editada. Pero esta vez no hubo antesala ni preparación emocional. Aldón se sentó frente a las cámaras con la determinación de quien lleva mucho tiempo acumulando silencios. Desde el primer plano ya se intuía que no estaba allí para ofrecer respuestas vacías ni para sostener la versión políticamente correcta de los hechos. Venía con algo que decir. Y lo dijo. Pero antes de que llegara su turno, un momento inesperado acaparó la atención. Kiko Jiménez también estaba presente. Y fue protagonista de uno de los instantes más crudos y tensos del programa, cuando la periodista Ángela Portero le lanzó una frase sin anestesia, de esas que cortan la conversación en seco. Le recordó, con voz firme, que si el público lo conoce es por su relación con Gloria Camila. Y no solo eso, le reprochó con claridad que tratara de desmarcarse de haber hablado públicamente de temas íntimos que afectaban directamente a la hija de Ortega Cano. No hizo falta gritar. No hizo falta interrumpir. Solo una frase, con el tono adecuado, bastó para descolocar a Kiko y hacer que la tensión se notara en todo el estudio. Una verdad dicha de frente, sin rodeos, que resumía años de apariciones mediáticas en apenas una línea. Pero la gran protagonista era Ana María. Cuando se reenfocó la conversación en ella, lo que vino después fue casi una catarsis pública. Por primera vez, Ana María se permitió hablar con total franqueza de lo que vivió dentro del hogar que compartía con Ortega Cano. Y quizás lo más revelador no fue lo que denunció abiertamente, sino los detalles que dejaba entrever entre líneas. Pequeños gestos, frases, decisiones silenciosas que, acumuladas, dibujan un retrato muy claro de lo que fue su convivencia durante años. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando habló de la relación con Gloria Camila, la hija de Ortega Cano. Ana María no la atacó, no la culpó, pero sí dejó claro que el distanciamiento entre ambas no fue producto del azar. Lo explicó con una calma que dolía más que cualquier acusación. Contó que en un viaje familiar, mientras iban en coche tratando de evitar a la prensa, Gloria se desplazaba por su cuenta en AVE, y además, con el chofer que le facilitaba su padre. Pero lo que más le impactó no fue ese gesto de distancia física. Fue lo que Gloria dijo en voz alta: «Esa no es mi familia». Una frase que Ana María recuerda con nitidez, porque en ese instante, según ella, se rompió algo. Esperaba que Ortega Cano reaccionara, que marcara límites, que la defendiera. Pero no lo hizo. No dijo ni una palabra. Y en ese silencio, para Ana María, se confirmó que su lugar dentro de esa familia estaba en entredicho. No solo por la hija de su marido, sino por el propio Ortega. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Ana María explicó que, por más que intentaba mantener un clima de paz en casa, notaba que su presencia era cada vez más incómoda para algunos miembros del entorno familiar. Y no solo se refería a Gloria. Hablaba de actitudes, de gestos de Ortega Cano que poco a poco iban cambiando. Dijo que, después de quedarse embarazada, las cosas comenzaron a torcerse. Y fue entonces cuando Antonio Rossi le lanzó una pregunta directa, sin adornos: ¿te sentiste bien tratada? Un silencio breve precedió a la respuesta. Ana María lo pensó, como quien mide cada palabra sabiendo que cualquier matiz puede ser usado en su contra. Y entonces contestó que hubo momentos buenos, sí, pero también otros que no. Momentos en los que no se sintió valorada, en los que no se sintió escuchada. Y más aún, reconoció que, con el tiempo, empezó a notar comportamientos que no cuadraban. Actitudes que, según sus palabras, no eran normales. Fue entonces cuando se produjo la confesión más delicada de toda la noche. Ana María admitió, sin temblarle la voz, que en su convivencia con Ortega Cano identificó signos de que podía estar enfrentando problemas con el alcohol. No lo dijo como un ataque. Lo que por años fue silencio, por fin se transformó en palabras. Pero no fueron palabras cualquiera. No eran frases dichas al vuelo, ni declaraciones preparadas con antelación. Eran verdades que llevaban demasiado tiempo atrapadas en el pecho de una mujer que había aprendido a callar, a sonreír en público mientras por dentro se deshacía en mil pedazos.
Lo que Ana María Aldón expresó en su intervención no fue solo una confesión, fue una liberación largamente postergada. Y cuando finalmente habló, lo hizo con la calma de quien ya no busca convencer a nadie, solo dejar constancia de lo vivido. Durante años, construyó una imagen de estabilidad, de familia, de compromiso. Acompañó, protegió, justificó. A veces por amor, otras por miedo, muchas por costumbre. Porque cuando una mujer está dentro de una relación donde el afecto se mezcla con el dolor, el apego con la decepción y la esperanza con el agotamiento, es difícil distinguir dónde termina el amor y dónde empieza la resignación. Y esa frontera difusa fue, durante mucho tiempo, el lugar en el que Ana María habitó. Ella misma lo dijo, me fui dando cuenta poco a poco. No hubo una gran revelación, ningún escándalo puntual. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como esas grietas que aparecen en una pared y que al principio parecen inofensivas, pero que un día se convierten en una brecha imposible de ignorar. Había cosas que no encajaban. Conductas extrañas. Cambios de humor. Ausencias disfrazadas de compromisos. Palabras que dolían más por lo que callaban que por lo que decían. Y fue en esos años donde más vulnerable se sentía, cuando estaba embarazada, cuando necesitaba contención emocional, cuando la incertidumbre de la maternidad la desbordaba, que más sola estuvo. No sola en el sentido físico, porque él estaba allí. Sola en lo emocional. Porque no hay soledad más profunda que la que se siente cuando la persona que debería abrazarte, protegerte y sostenerte es la misma que te desconecta de ti misma. Relató que muchas noches él llegaba a casa y no era capaz de mantener una conversación coherente. Había en su mirada un vacío, una distancia. Era como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma estuviese en otro lugar. A veces, ni siquiera la escuchaba. Y ella, con el vientre creciendo y el corazón encogiéndose, trataba de encontrar explicaciones donde no las había. Se decía que era estrés, cansancio, distracción. Pero en el fondo, algo dentro de ella ya sabía la verdad. Esa verdad que durante años evitó pronunciar. No por cobardía, sino por miedo al juicio. Por temor a las consecuencias. Porque sabía que en cuanto empezara a hablar, ya no habría vuelta atrás. Y aún así, en su relato, fue cuidadosa. No cayó en el morbo, no usó frases grandilocuentes ni escarbó en detalles escabrosos. No hacía falta. Bastaba con observar el temblor en su voz, la tensión contenida en su cuerpo, el silencio que dejaba entre frases. Ese silencio que decía mucho más que cualquier palabra. Dijo que muchas de las cosas que vivió ni siquiera las ha contado aún. Que no ha podido ponerlas en palabras, ni siquiera en el entorno más íntimo. No porque no quiera, sino porque todavía las está procesando. Porque hay heridas que necesitan tiempo, espacio y compasión para ser entendidas. Y ella aún está en ese proceso. Y entonces soltó la frase que partió el plató en dos. Vi cosas que no me cuadraban. Cosas que no eran normales. Y me dolía más tener que explicárselas a mi hijo que vivirlas yo misma. No es solo una frase. Es un grito ahogado durante años. Una súplica silenciosa. La confesión de una madre que no solo sobrevivió a su dolor, sino que cargó con la carga de proteger a su hijo de una realidad que no le correspondía entender. Porque cuando una mujer se convierte en madre, la vida le cambia para siempre. Pero cuando lo hace en un entorno donde la pareja no es apoyo sino peso, esa maternidad se vuelve doblemente exigente. Ella no solo tuvo que sostener su embarazo, sino también la inestabilidad del hombre que tenía al lado. Tuvo que sonreír cuando quería llorar, proteger cuando era ella la que necesitaba ser cuidada. Y aunque nunca pronunció palabras como maltrato o adicción, las insinuaciones estaban ahí. Habló de comportamientos incoherentes, de momentos de desconexión total, de actitudes que no eran normales. Y el público lo entendió. Porque la verdad, cuando es sincera, no necesita ser explicada con detalle. Se siente, se reconoce, se intuye. El impacto fue inmediato. No hubo espectáculo. No hubo exageración. Solo una mujer, sola en un plató, frente a millones de espectadores, diciendo por primera vez lo que nunca se atrevió a decir. Que su vida no era la que todos creían, que su relación estaba marcada por momentos dolorosos, y que ella había sido fuerte no porque quisiera, sino porque no le quedó otra opción. Con este testimonio, Ana María no solo rompió su silencio. También rompió con una narrativa pública que la había reducido durante años al papel de secundaria en la historia de otro. Hoy, por fin, fue la protagonista de su propio relato. Un relato que no necesita gritos, ni titulares escandalosos. Un relato que duele precisamente porque es real.
Y aunque muchos ya lo intuían, hoy dejó de ser rumor para convertirse en una verdad incontestable. Nunca imaginé que mi historia se convertiría en un tema de conversación nacional. Durante mucho tiempo guardé silencio, tragándome emociones, situaciones y momentos que no eran fáciles de digerir, ni de aceptar, ni mucho menos de compartir. Pero la verdad tiene un modo peculiar de salir a la superficie. A veces lo hace lentamente, como si necesitara tiempo para tomar forma. Otras veces, simplemente estalla, cansada de esconderse. Lo mío fue lo primero. Una verdad que se fue construyendo con los años, con los gestos que no encajaban, con las palabras que no coincidían con los hechos, con esa sensación constante de que algo no estaba bien, aunque me esforzara por hacer creer que sí. Todo empezó con una propuesta que, en apariencia, parecía bien intencionada. Vente a Madrid. Es lo mejor para él. Necesita estabilidad. Va a ser padre. Hay que ayudarle. Y aunque por dentro algo en mí gritaba que no era el momento, que no era el lugar, terminé accediendo. Pero con una única condición: mi hija vendría conmigo. No pensaba dejarla atrás ni por un segundo. Era lo único que sentía como verdaderamente mío. Ya entonces, la situación era crítica. El accidente había sucedido, la prensa no dejaba de husmear en cada rincón y se avecinaban problemas legales serios. Yo lo sabía. Todos lo sabíamos. Pero me dejé arrastrar por esa promesa falsa de que las cosas podían mejorar si simplemente nos manteníamos unidos. Una vez instalados en Madrid, la realidad no tardó en mostrar su verdadero rostro. Él ya no tenía chofer porque ahora era yo quien conducía. Me convertí en su asistente, su pareja, su apoyo emocional, su chofer, su sombra. Los días eran pesados, los fines de semana, una válvula de escape que yo esperaba con desesperación. Me iba a Cádiz, a mi casa, a mi negocio, a abrazar a los míos, a recordarme que aún existía una vida más allá del caos. Él, en cambio, se quedaba en la finca, aislado, con su silencio, con sus fantasmas. Su forma de escapar era diferente, y cada vez más frecuente. De lunes a lunes. Vivíamos una doble vida. Dentro de casa, el deterioro emocional era evidente. Fuera, había que mantener las apariencias. Sonreír, no levantar sospechas. Pero lo cierto es que el juicio más duro no era el que se celebraba en los tribunales, sino el que se daba cada tarde en los platós de televisión, en los titulares sensacionalistas, en las opiniones de quienes nunca pisaron mi casa, pero se atrevían a juzgarla. Y lo más irónico de todo es que, en medio de ese caos, se me exigía contención. Que no hablara. Que no compartiera. Que protegiera. Incluso cuando las escenas que vivía eran indescriptibles, incluso cuando los episodios eran grotescos, yo optaba por callar. No porque no tuviera voz, sino porque creía que el silencio era un gesto de amor, una forma de cuidar. Pero ese silencio también me fue ahogando. La familia, por su parte, hacía lo que podía. Es cierto. Se preocupaban. Me lo decían. Querían ayudar. Pero una cosa es preocuparse y otra es convivir. Y al final, quien estaba dentro de aquella casa era yo. Sola, embarazada y rodeada de un entorno emocionalmente inestable. Él no era solo una persona con un problema de salud. Era también una figura pública en caída libre, y ese desplome salpicaba todo. A mí, a mi hija, a su familia. Recuerdo especialmente cómo me contactaron a través de un intermediario. Querían que yo fuese un punto de anclaje. Un plan de rescate. Un salvavidas. Me plantearon la mudanza como un sacrificio temporal por el bien de todos. Y lo asumí así. Pero lo que nunca me dijeron es que ese sacrificio no tendría fin. Que el desgaste sería brutal. Que perdería la noción de mí misma intentando sostener a alguien que no quería sostenerse solo. Durante meses, cada día era una prueba de resistencia. Me encontraba con rumores que dolían más que la realidad. Escuchaba barbaridades en la televisión que no podía creer. Historias inventadas, medias verdades convertidas en certezas. Me convertí en un personaje más de un guión que jamás quise protagonizar. Y aún así, seguía ahí, insistiendo, con fe, con la esperanza de que el nacimiento del niño fuera el punto de inflexión. Va a cambiar, me repetía. Tiene que hacerlo por su hijo. Pero los cambios no llegaron. Al menos, no los que yo esperaba. El deterioro seguía. La desconexión emocional era mayor. Y lo peor no era vivirlo, sino imaginar tener que explicárselo a un niño. ¿Cómo le dices a tu hijo que lo que ha vivido su padre no es normal?
¿Cómo traduces el dolor en palabras suaves para que no le duela tanto? Eso era lo que más me desgarraba. Por eso, cuando hoy escucho que hay quienes me acusan de vivir anclada en el pasado, de no saber soltar, de hacerme la víctima o de buscar protagonismo, algo dentro de mí se sacude. No es ira. No es rabia. Es una tristeza antigua. Una mezcla de incomprensión e injusticia que se ha ido sedimentando en mí durante años. Porque quienes hoy me critican no estuvieron allí. No vivieron lo que yo viví. No sintieron el frío de la soledad en una casa llena de ruido, ni el miedo de caminar de puntillas para no provocar una tormenta. No tuvieron que sonreír mientras por dentro algo se rompía lentamente. Y aún así, opinan, juzgan, señalan. Y lo hacen como si el derecho a contar lo vivido tuviera fecha de caducidad. Como si hablar de algo doloroso después de cierto tiempo lo convirtiera en un acto de resentimiento. Pero no. No es resentimiento. No es venganza. Es simplemente un intento honesto y humano de ponerle palabras al caos. De entenderme. De reconstruirme. De dejar de cargar sola con un relato que, durante años, se ha contado por mí, se ha modificado, se ha manipulado. Durante tanto tiempo me vi obligada a callar. A mantener la compostura. A responder con una sonrisa educada cuando me preguntaban cómo estaba, cuando por dentro apenas podía sostenerme. Me convertí en experta en disimular. En minimizar. En justificar lo injustificable. Y lo peor es que llegué a pensar que era lo correcto. Que era lo que debía hacer para mantener la paz. Pero esa paz era mentira. Era solo una fachada detrás de la cual me deshacía lentamente. Por eso hoy, hablar no es una elección ligera. No es una estrategia. No es una necesidad de atención. Es supervivencia. Es un acto de respeto hacia mí misma. Es mirar de frente lo que tantas veces esquivé por miedo, por vergüenza, por costumbre. Porque si algo he aprendido en este camino, es que el silencio, cuando se alarga demasiado, empieza a doler más que cualquier palabra. Y muchas veces, también es cómplice. Cómplice de los abusos, de la desinformación, de la impunidad. Y yo ya no quiero ser cómplice. Ni siquiera del silencio que me impuse. He vivido situaciones que aún hoy no logro digerir del todo. Momentos que, aunque no comparto en voz alta, siguen vivos en mi memoria. No porque los recuerde con claridad, sino porque dejaron huella. Porque marcaron mi forma de mirar, de sentir, de relacionarme. Y no los he contado, ni siquiera en privado, porque aún estoy aprendiendo cómo nombrarlos sin romperme. Porque hay dolores que se entienden con el tiempo, y otros que quizá nunca se entiendan del todo. Y está bien. No tengo todas las respuestas, pero tengo mi historia. Y tengo, por fin, el valor de contarla. Y lo hago no para que me crean. No para que me aplaudan. Lo hago porque necesito liberar lo que he llevado dentro tanto tiempo. Porque si callo, perpetúo el ciclo. Porque si hablo, abro puertas. No solo para mí, sino para muchas otras personas, especialmente mujeres, que se sienten atrapadas, anuladas, solas, confundidas. Que han normalizado situaciones que nunca debieron ser normales. Que han aprendido a sobrevivir, pero no a vivir. Que han puesto a los demás siempre primero. Yo fui una de ellas. Y ya no quiero seguir siéndolo. Sé que hay personas que defienden la elegancia del silencio. Que creen que callar es signo de madurez, de clase, de integridad. Que piensan que hablar de lo que duele es desenterrar fantasmas innecesarios. Pero ¿qué pasa cuando esos fantasmas viven contigo cada día? ¿Qué pasa cuando tu silencio se convierte en una prisión? ¿Y si ese silencio no te protege, sino que te encierra, que te borra, que te impide reconstruirte? Lo que viví no se borra porque no lo mencione. No desaparece porque yo lo oculte. Seguiría estando ahí, en los gestos, en los temores, en las inseguridades. Así que, ¿por qué no nombrarlo? ¿Por qué no apropiarme de mi historia con dignidad, con coraje, con la conciencia de que, al hablar, estoy sanando algo que nunca debió haberse roto? Durante años creí que mi dolor no importaba, que tenía que esconderlo para no incomodar, que hablar de ciertas cosas era exagerar, dramatizar, victimizarme. Hoy sé que eso era otra forma de violencia. La más sutil, la más silenciosa, la más común. Esa que nos dice que lo que sentimos es demasiado, que no tenemos derecho a mostrar nuestras cicatrices. Por eso, cuando me preguntan si me arrepiento de haber hablado, mi respuesta es clara y firme. No, no me arrepiento ni por un segundo. Lo que lamento profundamente es todo el tiempo que pasé callada. Lamento haberme silenciado por miedo al juicio.
por querer proteger a otros más que a mí misma. Lamento las veces que me convencí de que no merecía ser escuchada, de que mi dolor era menor, de que debía aguantar un poco más, soportar un poco más, callar un poco más. Hoy, por fin, me permito hablar. Y al hacerlo, me reconozco, me valido, me reconstruyo. Y si mis palabras incomodan a quienes prefieren seguir negando lo evidente, lo siento, pero no voy a volver a callar. Porque este es mi proceso. Porque esta es mi verdad. Porque esta soy yo, por fin, contándome en voz alta. Y si con esto inspiro, acompaño o consuelo a alguien, aunque sea una sola persona, entonces todo este camino de oscuridad, de dudas, de dolor, habrá tenido sentido. Porque hablar también es una forma de vivir, de resistir, de volver a empezar.